Espero que muy bien con este aguacero que se largó ahorita. Muchas gracias por estar aquí, la verdad lo valoramos mucho porque con seguridad muchos se quedaron en el camino o están todavía en el camino. Entonces, muchísimas gracias, gracias a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube, siempre estar atentos a través de la pantalla. Hoy tenemos una ponente muy importante aquí en Grupo F y para mí es un honor presentarla porque es una experta en finanzas y como siempre es un tema que nos atrapa a todos porque tengamos o no tengamos emprendimiento, tengamos o no tengamos empresa, es lo que nos ayuda definitivamente a avanzar en la vida, nuestras propias finanzas y las finanzas que tengamos en nuestros negocios. Entonces tengo el gusto de presentar a Pau Sánchez, que nos va a venir hoy a hablar del arte que provoca el éxito financiero. Muchas gracias por estar aquí y recibámosla con un fuerte aplauso. Paola Sánchez es una profesional destacada en el mundo de las finanzas, contadora pública, financista y profesora universitaria. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero, combinando la teoría académica con la práctica del día a día. Especialista en finanzas personales y productos bancarios, Paola ha llevado su conocimiento mucho más allá del aula. Es inversionista activa en sectores como el inmobiliario, el turismo, la bolsa y los criptoactivos, lo que le permite tener una visión integral del mundo financiero moderno. Desde muy joven comprendió el poder transformador de la educación financiera. Por eso, ha dedicado gran parte de su carrera a compartir lo aprendido, siendo conferencista en eventos internacionales y facilitadora de talleres presenciales y virtuales que han impactado a más de 10,000 personas en América Latina. Es la creadora del programa virtual Tu Éxito Financiero y autora del ebook Reprogramación Financiera, herramientas diseñadas para empoderar a las personas en su camino hacia la libertad económica. Su formación incluye certificaciones como Certified Sarbanes-Oxley Expert por SOX CPA y en normas internacionales de información financiera NIF por ACA y la Universidad de Antioquia. Paola Sánchez no solo enseña finanzas, las vive, las transforma y las convierte en una herramienta de cambio personal y colectivo. Su compromiso es claro: ayudar a que más personas tomen control de su vida financiera con conocimiento, estrategia y acción. Bueno, ¿cómo están? ¿A quién le gustan los números? Levánteme la mano. A todos nos deberían gustar los números, porque la utilidad son números, la rentabilidad son números, ¿cierto? Bueno, estoy encantada de estar hoy aquí con ustedes y de verdad que los felicito porque uno venir con este aguacero, con este taco hasta ahora, es porque uno sí tiene una intención muy grande de ser un ganador en la vida. Y es que uno en la vida cambia por 3 razones. Hay 3 razones por las que una persona cambia en la vida. Razón número 1 se llaman puntos de inflexión. Un punto de inflexión es cuando algo me pasa incierto, que yo no me lo esperaba, y eso que me pasa hace que yo tome acciones distintas. Punto de inflexión. Ese punto de inflexión puede venir porque me quebré en el negocio, porque me despidieron del trabajo, porque me enfermé, porque tuve una ruptura, porque alguien se murió. Punto de inflexión. Razón número 2, por educación. Cuando uno se educa, uno se da cuenta que uno puede tener resultados diferentes y entonces empieza a hacer cosas diferentes. Razón número 3, por un profundo deseo innato de ganar en la vida. Mi pregunta es, ¿a ustedes cuál de los 3 los mueve? ¿Es educación? ¿Es un deseo innato de ser un ganador en la vida o está esperando un punto de inflexión? Y mi gran recomendación siempre va a ser, no esperemos un punto de inflexión, que sea de verdad algo intrínseco y que yo diga, es que yo quiero hacer algo distinto. Cuando ustedes leen este título que se llama El arte de provocar el éxito financiero, ¿cuál es la palabra que más les llama la atención? Provocar. ¿Y por qué provocar nos llama la atención? Porque eso ¿deja algo al azar o me pone toda la responsabilidad a mí mismo? Provocar es salga usted y haga lo que tenga que hacer, pero garantiza que usted va a tener el éxito financiero. Y se llama el arte porque cuando uno está aprendiendo una habilidad nueva, al principio cuesta un montón. Al principio uno como que dice, es que yo no quiero que me digan que no, yo no quiero que me rechacen, yo no quiero perder dinero, yo no quiero arriesgarme, porque al principio cualquier habilidad
genera ese yo no quiero. Y se llama arte porque después de que tú intentas muchas veces hacer algo, al final te va a salir. Y cuando ya te sale, que ya es una habilidad, ya es un hábito, entonces lo vas a hacer maravillosamente, de manera tal que la gente te va a mirar. Ahorita yo estaba hablando con Osvaldo y le decía, wow, lo que están construyendo. Le dije, wow, ¿qué es esto tan espectacular que están teniendo? A Juanda, a Sari en estos días nos estuvo dando una charla y yo la veía y decía, wow, arte. Yo los veo haciendo ya con una facilidad que uno dice, eso es arte. Y entonces yo quisiera, y mi sueño desde hace mucho tiempo, es que muchas personas vean el mundo de las finanzas como si fuera un arte, algo que es muy bello, algo que es fácil, algo que es simple. Muy bien, y para mí arranco con esta frase que dice, la inversión más importante que puedes hacer es en ti mismo. Porque muchas personas me preguntan, Pau, ¿en qué invierto? Pau, y entonces yo que ya tengo un capital y tengo un flujo libre, ¿en qué invierto? Y yo lo primero que le pregunto es, ¿qué sabes de inversión? Entonces, si la respuesta es no sé nada, siempre les voy a decir, la inversión más importante es en ti mismo. Y empecemos por eso, por autoeducarnos. Muy bien, si Alejo me ayuda, porque no me está pasando. Entonces, hoy vamos a hablar de finanzas de los negocios, que en términos técnicos se llaman finanzas corporativas. Sí. Sí. Muchas gracias. Okay. ¿No está pasando todavía? Yo les voy a ir hablando entonces. Finanzas de los negocios. Levánteme la mano. ¿Quién de aquí es empresario? ¿Emprendedor? Ok. 60% del auditorio. ¿Que quiera ser emprendedor todavía no lo es? Ok. ¿Quién es empleado y feliz empleado? ¿Está mal ser empleado? Ahora, yo un día estaba en una mentoría con una empleada y me dijo, llevo 10 años ganándome el mismo salario. Lo único que cambia es el incremento de inflación que me hacen cada año. ¿Ahí hay algo como mal, sí o no? Muy bien. El problema es cuando nos quedamos demasiado tiempo en el mismo lugar teniendo los mismos resultados, porque generalmente nosotros vamos a querer más. Entonces, bueno, esto ya ustedes saben un poquito de mí. ¿Qué son las finanzas? Empecemos por la definición básica. Vamos a hablar de finanzas, entonces, ¿qué son las finanzas? Es una disciplina que enseña cómo obtener dinero, administrarlo correctamente, multiplicarlo y protegerlo. Y a mí me encanta ponerlos a que se califiquen. En esas 4 habilidades se va a calificar de 1 a 5. ¿Qué tan bueno es usted creando o obteniendo dinero? De 1 a 5. Siendo 5 soy muy bueno, siendo 3 ahí voy. ¿Qué tan bueno eres de 1 a 5 administrándolo correctamente? ¿Y cómo que administrándolo correctamente? Imagínense que tenemos una idea que necesitamos sí o sí ganar más para estar mejor. Muchas personas tienen esa idea. Y entonces un día fuimos a hacer un estudio de campo y buscamos personas que ganaran más del mínimo, más del promedio de las personas. Y lo único que les preguntábamos era, ¿tú qué haces con el dinero que te queda a fin de mes? Y eran como, ¿el qué? ¿Qué me queda? ¿Cuándo? Y entonces nos dimos cuenta que no era solamente ganar más, sino que las personas no sabían administrar correctamente su dinero. Y ahorita vamos a hablar de eso. Califíquese de 1 a 5. Multiplicarlo. Bueno, yo ya estoy haciendo $1,000 al mes, $5,000 al mes, $10,000 al mes. Eso que haces a fin de mes, ¿cuánto te queda? A fin del año, ¿cuánto te queda? Porque el arte de multiplicar el dinero es yo coger una unidad monetaria, invertirlo de tal manera que esa unidad monetaria se me convierta en 1.5, en 2, en 5 o en 10. Y cuando uno ve este crecimiento tan impresionante del grupo EFI es porque uno dice, hemos aprendido a multiplicarlo. Protegerlo. Hacer dinero no es fácil, trabajar no es fácil, ¿cierto? Eso implica mucho esfuerzo para la mayoría de nosotros. Y hay personas que tienen su dinero, que les ha costado un montón de esfuerzo, y después llega otra persona cualquiera y le dice, venga, si usted tiene unos ahorros, démelos, que aquí no le toca hacer nada, y cada mes vas a recibir un 10%. Y hay gente tan ingenua
que va y le pone su platica porque va a recibir un 10% mensual sin hacer nada. ¿Cuál es la rentabilidad de Bancolombia en el año? El dividendo del año, una empresa robusta como es un banco, ¿cuánto es la rentabilidad, el dividendo, el porcentaje de dividendo que le reparte a sus accionistas a cierre de año? 9%. El promedio en Colombia está del 8 al 12% anual. Si usted quiere invertir en un CDT, ¿cuánto le da eso en el año? Entonces no es normal que a usted le digan que le van a dar un 10% mensual. Pau, pero yo con mi empresa me hago un 10 mensual, un 15, un 25. Estoy de acuerdo, pero eso puede pasar en algunas empresas. Y seguramente a usted le toca trabajar un montón para que se gane ese 5, ese 10 o ese 15% mensual. Entonces, proteger el dinero, fundamental. Y entonces imagínense que yo también estaba otro día en una mentoría y me decía, era una parejita y el esposo me decía, Pau, es que yo vi que mi mamá trabajó mucho toda la vida, siempre tuvo negocios y un día tuvimos un robo, se nos robaron todo el inventario y nosotros nos quebramos. Y yo le dije, pero ¿cómo que se quebraron? ¿Y qué pasó con el seguro sobre el negocio? No había seguro. Entonces, proteger el dinero, y dice Warren Buffett, ¿quién es Warren Buffett? El mejor inversionista, ya se nos va de retiro, pero fue el mejor inversionista, se hizo millonario con inversiones. Y entonces él dice, regla número 1 de las finanzas, nunca pierdas tu dinero. Regla número 2, nunca olvides la regla 1. Entonces yo me tengo que enfocar mucho también en proteger el dinero. Muy bien, califíquese de 1 a 5. Y entonces cuando usted diga, Pau, yo me quedé en el primero, no pasa en el segundo, voy en obtener el dinero. Ok, vamos para el segundo, vamos a administrarlo correctamente. Pau, yo ya solo hago bien, vamos para el tercero, vamos a multiplicarlo. Pau, yo ya solo hago bien, vamos para el cuarto. ¿Cómo hago esos 4? ¿Cómo aprendo a hacer correctamente esos 4 puntos? Solo tengo que hacer bien 2 cosas. Me voy a volver bueno en 2 cosas. Número 1, mentalidad de abundancia. Número 2, técnica financiera. ¿Quién ha escuchado aquí hablar de mentalidad de abundancia? Casi todos. ¿Quién ha escuchado hablar aquí de técnica financiera? No tantos. ¿Por qué no sabemos tanto de técnica? Porque eso no nos lo enseñan en ninguna parte. Porque es que eso no tiene sentido que nos enseñen, porque seguimos bajo modelo prusiano, donde nos educan para ser empleados, a la mayoría. Y hay algunos, como ustedes, el 60% de este auditorio, que ahorita levantó la mano y fue el error en el sistema, porque decidieron ser emprendedores. Pero eso naturalmente no nos lo enseñan. Ahora, no crean que el emprendedor se está salvando. El 90% de los emprendimientos al cabo de los 5 años mueren. Entonces tampoco sabemos. Pero bueno, el emprendedor tiene un alto nivel de resiliencia y va y se equivoca y se cae y adivine qué hace. Vuelve y se levanta. Y luego va y se equivoca y se cae, ¿qué hace? Y vuelve y se levanta. Y entonces por pura empírico aprende que no se debe hacer, le cuesta un montón de dinero y luego saca su negocio adelante. ¿Qué hacen las finanzas? Evitar todo ese sufrimiento. Ahora, Pau, ¿y si yo me vuelvo muy bueno en mentalidad y en técnica, entonces no voy a sufrir nunca? No, tampoco. Dice Jeff Bezos, ¿quién es Jeff Bezos? El CEO el fundador de Amazon. Y entonces dice Jeff Bezos, miren, yo no entiendo a la gente como un dueño de negocio sale al mundo sin tener presupuesto y sin tener proyecciones financieras. No lo entiendo. A pesar que las proyecciones solo funcionan hasta que se topan con la realidad, las proyecciones y el presupuesto limitan riesgos. Y yo voy por el mundo diciendo, no tengo un presupuesto. Muy bien, mentalidad y técnica. Entonces voy a definir mentalidad, voy a definir técnica y nos vamos a calificar. Mentalidad. La mentalidad es la creencia profunda de que allá afuera y aquí adentro en mi ser hay recursos infinitos para yo hacer lo que yo deseo hacer, para tener los resultados que yo deseo tener. Y si yo tengo esa creencia de que hay recursos para lo que yo quiero, entonces yo necesito competir. No, yo no necesito competir. Y entonces yo necesito ser un envidioso. No lo necesito. Y cuando yo en la mente tengo esa creencia, entonces yo puedo enfocarme en ir por mi resultado porque yo sé que allá afuera hay una oportunidad para mí.
y van a haber recursos para mí. Lo único que tengo que hacer es salir a encontrarlos. Y hay personas que pierden demasiado tiempo mirando para los lados. Y entonces estaba Elon Musk. ¿Quién es Elon Musk? De un montón. Y entonces Elon Musk estaba en una entrevista con el director de TED Talks y el director le dice, Elon, ¿y te diste cuenta que este director de una revista habló terrible de ti, no sé qué? Y le dice Elon como que, ¿quién? ¿Dónde? Amigos, Elon, que quiere colonizar Marte, va a estar enfocado en lo que está pensando y escribiendo un terrícola. Entonces, muchas veces estamos demasiado ocupados buscando la aprobación de los demás. Esa es la mentalidad de creencia. Esa es la mentalidad de abundancia, una creencia profunda de que para mí hay recursos, por tanto yo no necesito la aprobación de los demás ni necesito competir con los demás. Eso es mentalidad. La mentalidad es positiva. La mentalidad tiene visión clara de largo plazo. La mentalidad tiene enfoque. La mentalidad tiene ímpetu empresarial. Y ahorita les voy a hablar del ímpetu. Eso es mentalidad. Técnica. ¿Qué es la técnica? Formulación matemática y estrategia financiera para tomar bien las decisiones que tienen que ver con dinero. Formulación matemática y estrategias para tomar bien las decisiones que tienen que ver con dinero. De 1 a 5, ¿cómo está su mentalidad? De 1 a 5, ¿cómo está su técnica? Pregunta, levánteme la mano los que dicen yo soy más mentalidad que técnica. Y los que dicen yo soy más técnica que mentalidad. Muy bien. Yo sé que hay algunos que no les gusta mucho levantar la manito, pero créanme que este ejercicio tiene sentido. Cuando yo desarrollo las dos, mentalidad y técnica, entonces tengo habilidad financiera. Y cuando tengo habilidad financiera voy a sufrir menos el proceso para hacer realidad mis sueños. No se les olvide que todo lo que hacemos es para hacer realidad sueños. Cuando yo pongo las finanzas en función de ese tipo de objetivos, entonces yo voy a trabajar por eso. Cuando yo las finanzas, lo único que tengo es las finanzas per se, lo único que yo quiero es generar más dinero porque sí. Carece de gasolina, no te va a dar la motivación suficiente. Necesitas ponerle porque es claro tu gasolina. Muy bien, muchas veces, yo sé que todos en algún momento hemos pensado, sí, yo quiero tener resultados diferentes, sí, yo quiero empezar a invertir, sí, yo quiero ponerle una línea de negocio nueva a mi empresa, sí, yo quiero ir a buscar otro mercado. ¿Y por qué a veces no hacemos esas cosas que sí quisiéramos hacer? ¿Por qué? Nos autosaboteamos, no tenemos hábitos, no tenemos educación y tenemos algo muy grande que se llama miedo. Les voy a hacer una pregunta, ¿qué nos duele más? ¿Ganar $1,000 o más? Perdón, ¿qué sentimos más? ¿Ganar $1,000 o perder $1,000? Porque el ser humano tiene una condición propia, el ser humano que se llama la aversión al riesgo. Y todo el tiempo lo único que estoy buscando es no perder, no perder. Y salgo a la vida, salgo al mundo a buscar una oportunidad que ahí existe, buscando no perder, en vez de buscar ganar. Y entonces veamos un videíto, que es el video número 2, Alejo, porfa, en donde vamos a ver sobre el miedo, vení, ese miedo, que es una cosa más mental que cualquier cosa, que muchas veces nos hacemos en la mente una idea de que todo va a estar terrible, y si solamente pudiéramos callar, cambiar ese chip, presionarlo, veríamos que las cosas no son tan graves. Y es más, cuando se materializa muchas veces el riesgo, decimos, eso no era tan grave. Y yo en un drama absurdo y profundo. Nunca me voy a esconder. Nunca tú me conoces de antes, yo no me acobardo, no me cago encima del miedo. Es que me agarra un calambre, que es algo que comprendo. Algunas personas no quieren patear penales porque no sienten confianza. Y está bien, lo respeto. Pero Cristiano nunca hará eso. Nunca, incluso si falló una vez, voy a tirar una segunda vez, y si falló lo patearé una tercera vez. No tengo miedo. Muy bien. Con ese video les voy a mostrar las 3 variables de la mentalidad de abundancia en el ámbito de los negocios. Número 1, visión. Quiero ser un ganador en la vida, quiero llevar mi negocio a este nivel,
quiero vivir de la rentabilidad de mi negocio, quiero que mi negocio se mantenga en mí, quiero ser libre financieramente. Visión, ¿para dónde va su negocio? Respondas esa pregunta que creemos que es muy fácil, pero cuando vamos y nos la hacen, realmente no sabemos responder la pregunta. Y entonces está Alicia en el País de las Maravillas y se encuentra el gato en el bosque y le dice, gato, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le dice a Alicia, ¿a dónde vas? Y Alicia le dice, a cualquier parte. Y entonces el gato le dice, toma cualquier camino. Y entonces creemos que movernos es avanzar. Y a veces lo único que estamos haciendo es movernos, pero no estamos avanzando. Entonces, visión, ¿para dónde vas? Y no se preocupen que su visión no tiene que ser tan estricta. Con el paso del tiempo ustedes van a ir ajustando la visión. A veces creemos que nuestro negocio lo único que va a hacer es llegar a punto de equilibrio y rentabilizarse un poco, y luego vemos una oportunidad y decimos, el cliente me está demandando esto, voy y se lo satisfago y mi negocio empieza a crecer. Par de veces que he tenido la oportunidad de hablar con empresarios y les pregunto, ¿en qué momento llegaste a ese nivel? Y me dice, el mismo camino, yo simplemente estaba dando los pasos hacia un punto específico, pero el mismo camino me fue llevando a otros puntos, pero él sí estaba yendo a una dirección, en una dirección. Visión, ímpetu empresarial. Cuando ustedes escuchan a este gran jugador, eso se llama ímpetu empresarial. ¿Qué es el ímpetu empresarial? Lo que hablábamos ahorita, que yo tengo que patear una vez, y patear otra vez, y patear otra vez. Sin que esos no, cuando yo los reciba, terminen, a veces dicen, dime cuál es el problema que te derrotó. Y entonces deberíamos cambiarlo. Dime cuál es el problema que te hizo más grande. Porque cuando yo resuelvo un problema de 5.000, después cuando me llega el de 3.000 lo miro pequeñito, y luego resolví uno de 50.000 y el de 3.000 me parece un chiste, y resolví el de $100.000 y el de 50.000, y cuando ya resuelvo el de $1.000.000, la vida cambia. Porque en Colombia una persona se considera rica después de que empieza a tener un patrimonio superior a 4.000 millones de pesos. Muy bien, ímpetu empresarial. Y enfoque, miren, yo en ese tercer punto decía disciplina. Visión, ímpetu empresarial y disciplina. Y un día Juanda, de Grupo EFI, nos estaba dando una charla y nos decía, ¿qué es, si ustedes tuvieran que elegir entre disciplina y enfoque, cuál eligen? Y entonces muchos, y entre esos yo, disciplina. Me levanto a las 5 de la mañana y hago bla, 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 y entonces me acuesto a las 11 de la noche, rendida. Y él decía, ¿eso tiene más sentido que te levantes a las 5 de la mañana y te acuestes a las 11 de la noche? ¿O tiene más sentido que las 2 horas productivas sean 2 horas absurdamente productivas? Y eso se llama enfoque. Hay un libro de Daniel Goleman que se llama Enfoque. Enfócate. Se los recomiendo un montón. Creo que es de Daniel. Si no es de Daniel Goleman, la portada es negra y se llama Enfócate. Entonces el enfoque. Hablando de enfoque, yo les preguntaría, si yo les digo, muéstreme cuál es el fondo de pantalla que usted tiene en su celular, ¿qué tiene? Y ahí está su enfoque en este momento. Ese es su enfoque. ¿Y ustedes saben cada cuánto miramos el celular? Amigos, no pasamos más de 2 minutos para volver a mirar el celular. Enfoque. ¿Dónde está su enfoque? Y no se les olvide que eso que visualizamos hace que nuestros enanos, que son nuestras neuronas, trabajen en función de eso. Muy bien, entonces, ¿cómo llego a un resultado? Primero, yo tengo que alimentar mis creencias, esta creencia de abundancia. Eso me lleva al pensamiento de que afuera hay oportunidades para mí, salgo a buscar las oportunidades para mí, lo hago de manera consecutiva, genero un hábito y entonces el hábito es el que lleva al resultado. Muy bien. Imagínense que en mentorías yo me encuentro con personas que esa mentalidad de abundancia no es mentalidad de abundancia, es mentalidad de escasez. Y viene de escasez porque es que vivimos en un país que se entiende que es un país de tercer mundo o en desarrollo, pero no es desarrollado. Y entonces hay muchas personas en escasez. Y cuando yo tengo un pasado de escasez, muchas personas se autosabotean cuando empiezan a recibir ingresos y lo único que hacen es coger esos ingresos y desaparecerlos. Y entonces imagínense que recibí un bono adicional este mes, el empleado. O hice una venta adicional, me salió un cliente increíble, me hizo un anticipo, tengo plata. Y ahí viene que está el cerebro de la mente de escasez pensando, ¿en qué me lo gastan, qué me lo gastan, qué me lo gastan? Nos autosaboteamos todo el tiempo. Entonces cuando yo me encuentro personas así que vienen de pasado
Y créanme que eso tiene, miren, yo me siento en las mentorías, los primeros 5 minutos le digo, me vas a hacer un resumen ejecutivo de tu vida, de dónde vienes financieramente, y la gente me mira como, si yo quiero es hacer números, que ya vamos a hacer números, pero si yo quiero es hacer números, y yo le digo, vamos a mirar cómo está la mentalidad, y en 5 minutos me lo tienen que resumir, los hombres se demoran 1 minuto, las mujeres 10. Y entonces me resumen su vida financiera, y en esa vida financiera, al final yo digo, con razón, hoy está como está. Porque mi pasado habla mucho de mi presente, pero mi presente va a hablar de mi futuro. O mi futuro va a estar explicado por mi presente. Y por eso yo lo tengo que cambiar. Pero cuando yo me encuentro a eso, personas que tienen su mentalidad de escasez, y yo digo, pregunta, ¿cuánto creen ustedes que se demora uno cambiando una mentalidad de escasez? En tiempo. 3 semanas. ¿Alguien más? 2 meses, ¿alguien más? Amigos, no sé, se puede demorar 1 minuto porque hoy tomé una decisión, estaba en un punto de inflexión y sí o sí decido cambiar, o me puede demorar años. Yo tuve una amiga que 2 años le hizo duelo al exnovio, y él ya como con 3 novias, con un hijo, y ella todavía es que haciendo. Entonces nos podemos demorar un montón de tiempo cambiando esa mentalidad de escasez. Muy bien, cuando una persona viene conmigo, lo que quiere es tengamos resultados. A mí me buscan para resultados. Y entonces imagínense que mi respuesta va a ser, vamos a trabajar la creencia. Vamos a empezar a leer libros de desarrollo personal. Ve al psicólogo. O sea, no, si yo veo que aquí hay que trabajar, igual la mando al psicólogo, lo mando al psicólogo, le mando libros, le mando podcast, porque esto hay que trabajarlo, pero me meto por acá. Voy y hackeo el cerebro. Y uno como hackea el cerebro cuando hace cosas que todavía su cerebro no se lo cree, y por eso se llama síndrome de impostor y por eso tiene un montón de nombres. Cuando voy y hago cosas que todavía no me siento tan cómodo, como estoy actuando como el gerente de la empresa, de una empresa en donde soy yo el comercial, donde soy yo el que entrega los domicilios, donde soy yo, pero yo tengo que actuar como el gerente y entonces me siento tan extraño. Y tengo que actuar como la financiera experta y me siento tan extraño. Eso me pasó hace más o menos unos 10 años. Y me siento tan extraño, y entonces lo empiezo a hacer, hábito. Y curiosamente ese hábito que lo hice de manera progresiva me llevó a tener unos resultados. Y cuando tengo el resultado, mi cerebro empieza a decir, ve, como que sí soy bueno, como que sí tengo resultados. Y entonces hackeé el cerebro, me fui a la creencia, ahora sí, y esto ya se vuelve un ciclo común. Muy bien, uno como hackea el cerebro para los hábitos, se llama técnica financiera. Muy bien. Y entonces, no les había definido el ímpetu empresarial, porque muchas personas cuando yo hablo de mentalidad de abundancia son como lo que les decía ahorita, vamos a los números. Y yo les digo, ¿pero por qué no? Porque la mentalidad de abundancia ya hemos escuchado mucho de eso. Y yo, ¿pero qué has escuchado? Me dice, no, que hay que pensar en grande, que hay que pensar positivo, y eso es muy fácil. Y yo le digo, sí, tan fácil como que tener fortaleza mental significa desarrollar inteligencia emocional, generar pensamientos positivos, construir autoconfianza y mantener un alto nivel de desempeño en momentos de máxima presión. Dígame que eso es fácil y usted ya está para otro nivel. Eso requiere esfuerzo. Eso requiere un esfuerzo. Y eso requiere repetir y repetir y repetir. Por eso el ímpetu empresarial es repetir. Muy bien. Ahora sí hackeemos el cerebro. ¿Listo? Técnica financiera. Definimos que la técnica financiera es formulación matemática y estrategia financiera para tomar bien las decisiones que tienen que ver con dinero. ¿Cuántas decisiones tomamos en el día que tienen que ver con dinero? Si yo los pongo a escribir en este momento, escríbame 3 OKRs, objetivos o metas que usted tenga en la vida. 3. De esas 3, ¿cuántas tienen que ver con dinero? Entonces, a veces lo hemos hecho. De 10, 8 tienen que ver con dinero. Y de las 8, yo una vez le pregunté, ¿y cuál no tiene que ver con dinero? Y me dijo, tener hijos. Y yo, amo. ¿Qué te dijera? ¿Qué te dijera? Muy bien, entonces las 3 decisiones financieras. Vamos a los números. Decisión 1, decisión de operación. Decisión 2, la decisión de financiación. Decisión 3, decisión de dividendo. Estamos hablando en negocios. Pero si voy para mis finanzas personales, aplica casi que lo mismo. Decisión de operación, decisión de financiación y la tercera, decisión de inversión. ¿Listo?
Muy bien, ¿qué es la decisión de operación? Yo lo digo tan fácil como que es terminar en verde cada mes, hacer que el negocio termine en verde cada mes. Pau, pero mi negocio no termina en verde cada mes porque yo tengo una estacionalidad del negocio y yo tengo que saber cuál es la estacionalidad del negocio. Pau, mi primer trimestre es terrible en el año, pero de marzo a septiembre es la locura y termino el año más o menos. Ok, esos 6 meses que son la locura, tengo que crear el suficiente flujo para que los meses que no son la locura yo tenga cobertura por lo menos de capital de trabajo, ¿cierto? Decisión de operación en finanzas personales, que mis ingresos sean mayores que mis gastos, punto y se acabó. Pau, eso suena tan fácil. ¿Uno cómo hace que los ingresos sean mayores que los gastos? Número 1, ¿cuántas fuentes de ingresos puedo tener? Las personas más ricas del mundo tienen entre 5 y 7 fuentes de ingreso. Los negocios más sostenibles del mundo tienen entre 3 y 5 fuentes de ingreso. Si ustedes van y miran un estado financiero, un balance de un banco, de una gran empresa en Colombia o por fuera, van a mirar el balance y ustedes dicen, esta es una tecnológica, y usted mira el balance y mira, inversiones en bienes raíces, inversiones en acciones, inversiones en ETFs, inversiones en criptos, inversiones en un montón de cosas. Entonces, la decisión de operación, tengo que generar ingresos que sean superiores a los gastos. Vamos a pensar en un emprendedor, porque yo ahorita pregunté quiénes son empresarios, poquitos levantaron la mano, pero dije quiénes son emprendedores y muchos levantaron la mano. Y entonces vamos a hablar del emprendedor para la decisión de operación. Necesito terminar en positivo a fin de mes. Y entonces, cuando yo voy a empezar un negocio, a mí me dicen, su primer meta es llegar a punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Que mis ingresos cubren los gastos. Muy bien, ese es el primer objetivo, punto de equilibrio. Ya llegamos a punto de equilibrio, si no, vamos a mirar conceptos básicos de punto de equilibrio. Esto es un planito cartesiano, y entonces vamos a decir, muy bien, fijo, voy a empezar mi negocio. Voy a tener unos costos que son los costos fijos. Los costos fijos son aquellos que si yo vendo 0 unidades o vendo 100 unidades, ¿cambian o son los mismos? Son los mismos. Muy bien, a eso los vamos a llamar los costos fijos y en este plano vamos a decir que son esta línea, costos fijos. ¿Quién me da ejemplos de costos fijos? El arriendo, los servicios, la internet, el gasto laboral. Muy bien. Costo, en mis finanzas personales, muy bien, mi arriendo, mis servicios, la comida, muy bien, los costos fijos. Y entonces, en esos costos fijos, primero es el arriendo, y entonces estaba yo con un emprendedor y me dice, Pau, yo ya empecé a dar mis primeros pasos, ya estoy buscando un local desde el cual va a operar mi negocio. Y entonces yo les hago una pregunta a ustedes, piensen en las empresas más grandes del mundo. Apple, Amazon, Google. ¿Cuál era el local de Jeff Bezos, de Steve Jobs? Y usted buscando un local para empezar. Y entonces usted arranca cargando esa maleta de costos y gastos con el local. Empezamos. Y luego me dice, Pau, no, yo ya estoy buscando una secretaria, un asistente. Pregunta, ¿quién era el asistente o el secretario de Jeff Bezos? ¿Quién era? Ustedes saben que Steve Jobs tuvo que hacer él 90 llamadas para encontrar el primer socio capitalista de su empresa. 90. En el libro de la biografía dice que fueron 90. Entonces, costos fijos. Mi pregunta es, ¿con qué vas a arrancar tú cuando ni siquiera has vendido una unidad? ¿Con qué te vas a cargar esa maleta? Y lo tercero, entonces yo le digo, ok, entonces el arriendo, el asistente o la asistente, y tengo que empezar con un inventario. Y entonces, ¿qué hago? Voy y me endeudo. Y entonces me endeudé. ¿Y qué tengo que hacer con esa deuda? Pagarla. Y entonces póngale las cuotas de la deuda. Y esa maleta está pesadísima, porque ya empezó usted con esos costos fijos. Pero ¿cómo les parece que vamos a vender una unidad de cualquier cosa? Vas a vender tu primera unidad. ¿Qué aparecen?
Los costos, los variables. Aparecen los costos variables. Y entonces los costos variables, si yo me voy a hacer mi línea de costos totales, van a estar por acá. Y esta va a ser mis costos fijos más mis costos variables, son mis costos totales. Entonces, no he vendido todavía nada, ya tengo una maleta. Vendí una y ya le cargué más la maleta. Tengo esa maleta súper pesada. ¿Con qué voy a ir a enfrentar esa maleta? ¿Con qué la voy a cargar? ¿Con las qué? Con las ventas. Con las ventas. Con las ventas. Y entonces yo arranco a vender, ¿cuánto? 0, y luego empiezo a vender 1. Y entonces vamos a hacer las ventas acá. ¿Y cómo se llama este punto? Antes de este punto que tengo acá. Y por acá que tengo utilidades. Muy bien, este punto hay que hacerlo rapidísimo. Y nos han dicho, ¿no cuánto se demora en llegar a punto de equilibrio? ¿Cuánto es que es? 6 meses, 2 años, 5 años. Y yo tengo varios de mis clientes que me dicen, Pau, yo llegué a punto de equilibrio en un mes. Y entonces yo lo que les digo es, sí, hay negocios que requieren una infraestructura muy grande. Hay unos negocios que requieren una estructura muy grande, pero usted deje de pensar en eso y vaya usted a buscar punto de equilibrio tan rápido como sea posible. ¿Listo? Muy bien. Entonces eso es decisión de operación. Pero resulta que yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche porque estoy montando un negocio. Y después del punto de equilibrio, ¿yo qué debería buscar? Rentabilizar el negocio. ¿Qué es la rentabilidad entonces? Muy bien, es el excedente por encima del punto de equilibrio, ese rango que vemos allá de utilidad. Y esa utilidad neta sobre las ventas me da el margen de rentabilidad del negocio. Muy bien, cuando uno va y le hace números a los negocios y hace ese ejercicio utilidad sobre las ventas, se encuentra porcentajes del 2%, del 3%, del 5%. Hay negocios que son negocios de volumen y hay negocios que son negocios de calidad. Estados Unidos, ¿qué tipo de negocio es? Calidad. China, ¿qué tipo de negocio es? Volumen. Un 2% sobre un montón de cosas es un montón de plata, pero un 2% sobre un poquitico, ojo que lo tengo que revisar. ¿A dónde los quiero llevar? Tengo que saber en qué tipo de negocio estoy yo, pero en términos generales yo debería buscar ser rentable. Y en Colombia, ser rentable, o en Colombia o en cualquier país, ¿cómo sé yo que estoy siendo rentable? ¿Con qué me comparo? Con la renta fija. Y ahorita dijimos, un CDT en Colombia, ¿cuánto renta? Un 8%, pongámosle promedio. Y en Estados Unidos, ¿cuánto renta? Entre un 4 y un 5. Entonces, si estoy en Colombia, la rentabilidad de mi empresa debe estar por encima de el 8%. Por encima del 8%. De hecho, por ahí hay una teoría de precios de los productos financieros que arranca así. Uno, ¿cómo sabe cuánto debería ser la rentabilidad de la inversión? Renta fija más la prima por el riesgo del negocio en el que yo estoy. Listo. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar? Miren, yo a veces digo, ya no quiero ver más empresarios o emprendedores que viven o que tienen su negocio para pagar los salarios. Amigos, hay que hacer que su negocio sea rentable. Créalo, proyéctelo, haga sus cálculos financieros y que eso lo muestre. Yo el fin de semana estaba con un equipo, tenía una mentoría con 2 personas, llegaron 6. Llegó el equipo contable, el de mercadeo y los 2 dueños, 2 o 3 dueños. Y entonces estábamos en la mentoría y me decían, es que queremos saber si tenemos salud financiera. Y yo les dije, ok, en una mentoría no lo vamos a lograr con todo lo que significa un diagnóstico, pero vamos a mirar términos de rentabilidad. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Pintamos un PIG, un estado de resultados. En sus empresas, ¿quién hace los estados de resultados? ¿Quién los hace? El contador. El contador, tengan un contador o contraten un contador que les haga los estados financieros. Bueno, si ustedes quieren aprender, maravilloso. Pero el contador los hace y ¿quién los consume, los entiende, los interpreta y toma decisiones?
Pues yo, es ustedes, o sea, yo el dueño de mi negocio. Esa información es para ustedes que son los dueños del negocio. Ustedes cogen esa información y hacen que esos números les hablen. Y entonces en ese caso estaban mis dueños de negocio y estaba el equipo contable y el de mercadeo. Y entonces yo empecé a preguntar, las ventas promedio de 2024 mensuales. Y entonces ellos como más o menos le atinaron, ok, como 50 millones mensuales, listo, perfecto, 50 millones. El costo de la mercancía vendida, como 25 millones, 25 millones. Y empiezo a preguntarles costos fijos, costos variables, costo de administración, costo de ventas, y ya como que no, ya el contable. El contable me empezó a dar las respuestas y con eso sacamos la utilidad neta después de impuestos. Entonces ya sabemos ventas, costo de la mercancía vendida, gastos fijos, gastos variables, impuestos y llego a mi utilidad neta. Utilidad neta sobre las ventas me da. ¿Qué es lo que me da eso? Utilidad sobre ventas. Rentabilidad. Uy, no, está muy dura la clase ya. ¿Estamos bien? Ojo pues. Utilidad sobre ventas es rentabilidad. Rentabilidad. Y entonces esta rentabilidad yo quiero que sea superior ¿a cuánto? Al 8%. Y esa rentabilidad de ese año les daba un 20%. Música para mis oídos. Yo, ¿qué? Ustedes lo que tienen es tremendo negocio, un 20%. Acto seguido les pregunté, en diciembre, ¿con cuánto cerró la caja, los bancos, el efectivo de ese negocio? Y me dieron un valor, 70 millones de pesos. Y yo, como que no me va dando el cálculo. Es que sacamos para las vacaciones, los dueños. Es que sacamos para las vacaciones y sacamos un préstamo. Y yo, ok, ¿uno descapitaliza el negocio, sí o no? Con esa estructura descapitalizas el negocio. Pau, pero es que, pues, el negocio genera utilidades. Y yo les voy a decir les voy a hacer una pregunta. Un negocio que lleva 1 o 2 años, ¿es un adulto responsable y maduro o es un bebé? Es un bebé. Y usted al bebé ya lo va a empujar a que camine. No. Entonces no puedes capitalizar el negocio. Por los primeros 5 años, lo máximo que usted puede sacar de utilidades es el 50%, porque su negocio va a necesitar algo que en términos técnicos se llama CAPEX y en términos muy simples es su negocio necesita crecer, su negocio va a necesitar ahora sí personal, su negocio ahora sí va a necesitar un local, porque usted ya tiene que profesionalizar su negocio. Muy bien. Entonces, ese primer año el 20%, pero igual la rentabilidad estaba bien, ellos se la mecatearon, pero estaba bien desde el número, el negocio. 2024, 2025, hagamos el ejercicio, ventas promedio, las ventas se duplicaron. ¿Cómo las ventas se duplicaron? Y yo, ok, ¿y el costo? Muy bien, cuando llegamos al gasto, ese gasto también se había duplicado y yo no hicimos nada, y al final la rentabilidad daba un 15%. Pasé de un 20 en 2024 a un 2025 del 15%. Y yo, me duele el alma. Un 15 todavía está bien, pero tenemos un negocio lindísimo al 20, con potencial de que sea al 20. ¿Qué pasó? Bueno, tuvimos que crecer. Ok, lo explicamos. Aún así, ¿a dónde quiero volver a llevar ese negocio? Al 20%. Entonces les dije, listo, vamos a hacer esto y vamos a revisar esto y vamos a revisar eso. Tomo la información de los estados financieros, la utilizo y tomo decisiones con mi negocio. Y ellos ahora se van a ampliar, ya van a tener un local nuevo y demás. Y así es que uno crece en el negocio. Esa es la decisión de operación. Termino en verde todos los meses. Decisión de financiación. Vamos, porfa, con el video número 3. Alejo, porfa. Decisión de financiación. ¿Quiénes de aquí tienen deuda? Muy bien. ¿Quiénes de aquí, sus negocios tienen deuda? Ok. Vamos a ver un tema de deuda, porque la deuda tiene 2 caras. Hay deuda buena y deuda que no es tan buena. Most important thing for new entrepreneurs right now? Just to go after it. I mean, the thing about being an entrepreneur is it's just all to you. You know, a lot of people like to make excuses. I don't have connections, I don't have money, I don't have this. But, you know, if you find something that you like to do or love to do, be great at it and see if you can turn it into a business. In worst case, you're going to have fun doing what it is you love to do. In best case, you can turn it into a business. I'm just not big on excuses. I just think if you really, everybody has that opportunity to go for it. They just got to do it. Well, you know, a lot of people say it's hard to get a loan right now if you're a small business owner or you're trying to come up with an idea. How do you get the capital to start that business? First of all, if you're starting a business and you take out a loan, you're a moron.
right? Because there's so many uncertainties involved with starting a business, yet the one certainty that you'll have to have is paying back your loan. And the bank doesn't care about your business, or whoever you borrow from, unless it's family, doesn't care about your business. You know, and so it's just a complete conflict. So what's your small business entrepreneur? 99% of small businesses you can start with next to no capital. It's more about effort. You know, small businesses don't fail for lack of capital. They fail for lack of brains. They fail for lack of effort. Most people just aren't willing to put in the time to work smart. I mean, they go for it in a lot of cases, but they just don't recognize how much work's involved. And if you do the preparation, if you start a business, you better know your industry and your company better than anyone in the whole wide world, because you're competing. And to think that whoever it is you're competing with is just going to let you come in and take their business, obviously that's naive. And I think most people don't recognize that. If you're going to compete with me in one of my businesses, you better realize that I'm working 24 hours a day to kick your ass. Porque es que fracasan los negocios por falta de ¿qué? De esfuerzo. Esfuerzo, de capacidad. Muy bien. ¿A quién le gusta la deuda? Levánteme la manito. ¿A quién no le gusta la deuda? Muy bien, amigos, existe deuda buena y deuda mala. Definámoslo rapidísimo. Deuda buena, voy a definir entonces la deuda buena y con eso vamos a definir la deuda mala. Deuda buena es una deuda que se paga sola. ¿Qué? ¿Cómo que una deuda que se paga sola? Si yo como un loco no hago sino pagar esa deuda, además que pago y no baja. Una deuda buena es una deuda que se paga sola porque es una deuda que se tomó con el único objetivo de invertir o emprender. Porque para eso es el uso de la deuda. De hecho, la deuda nació, cuando nació hace muchos años, con el único objetivo de apalancar negocios. Y entonces, cuando yo tomo la deuda para invertir o emprender, es porque esa inversión me tiene que generar más que el costo de la deuda. Muy bien, vamos por partes. Las tres variables de la deuda son capital, tasa de interés y plazo. ¿Listo? Las tres variables de la deuda. Muy bien, el costo de la deuda es la tasa de interés. En Colombia, ¿cuál es la tasa de interés promedio de un crédito de libre inversión en este momento? 12, ese es el hipotecario, que tiene garantía. Un 18, un 20% promedio anual, pero en el 2024 estaba al 28%. Y la gente, ¿cómo lo quitan? Endeudándose al 28% anual. Muy bien, la tarjeta de crédito en Colombia, tasa de interés en este momento de usura, 25% en este momento. En el 2024 llegó al 38% y la gente utilizando la tarjeta de crédito a 24 cuotas. Muy bien, ese es el costo de la deuda. Entonces, si yo estoy diciendo que voy a tomar un crédito de libre inversión a una tasa del 18%, es porque voy a encontrar una inversión que en el año me rente ¿cuánto? Por lo menos, o sea, por encima del 18%. Y entonces, si voy a tomar un crédito hipotecario a una tasa del 12%, es porque la inversión de un apartamento que voy a rentar por renta tradicional me debería rentar por lo menos ¿cuánto? Por encima del 12%. ¿Cuánto es que renta la propiedad que yo rento tradicional? Entre un 5 y un 8% anual. Y la gente es como loquita yéndose a endeudar para comprar un apartamento, para rentarlo de forma tradicional. ¿Por qué? Porque no sabemos. Mi negocio. Entonces, mi negocio. Pau, me voy a apalancar con el sistema financiero para mi negocio. Claro, yo les digo, ustedes deberían ser todos amiguísimos del banco. Tener un crédito rotativo para cuando lo necesiten. Tener unas tarjetas de crédito que tengan muy claro su fecha de corte, su fecha de pago y se apalanquen a 45 días con las tarjetas de crédito. Claro, eso para los negocios sirve un montón y no 1, 4, 5. Pero primero tengo que aprender a manejarlas. Porque si no, ustedes saben cuál es la razón número 1 principal por las que las personas se endeudan en una bola de nieve absurda. El uso de la tarjeta de crédito que empieza con no me alcanzó 300,000 pesos, necesité 200,000 en el mes y se me vuelve una bola gigante de nieve. Muy bien, entonces la decisión de financiación, ¿solo me endeudo para invertir o para emprender? Entonces tiene sentido que yo me vaya de viaje con deuda. Muy bien, mi novio es un empresario
Y él dice que sí. Mentiras. Él dice que cuando él se va de viaje, él llega con una idea de negocio. El último viaje que hizo le costó 10 millones de pesos, que parte lo pagó con tarjeta de crédito. Y llegó con una idea de negocio que la implementó en uno de los negocios que él tiene, y en un año esa idea de negocio le produjo 200 millones de pesos. ¿Esa deuda se pagó sola? Muy bien. Entonces, tengo que tenerle propósito a las cosas y provocar el éxito en mis decisiones. Esa es la decisión de financiación, por lo cual, mito número 1, es mentira que sí o sí necesito estar endeudado. No es cierto. Es más, si usted puede probar su producto mínimo viable sin deuda, hágalo. Si lo puede hacer con lo más básico, hágalo. Primero ensaye, mire a ver que hay una persona o varias personas, que hay varias personas dispuestas a pagar por su servicio o su producto. Producto mínimo viable. Dejemos tanto el ego, porque a veces es el ego el que juega con nosotros, que tengo que tener un asesor, que tengo que tener no sé qué. Decisión de financiación. Y vamos para la última. Decisión de dividendo. Muy bien, la decisión de dividendo. Estas son bueno, ya vimos llegar a punto de equilibrio, ya vimos rentabilizar el negocio y vamos para la tercera, objetivo financiero, lograr sostenibilidad en el tiempo. Y esto lo vamos a asociar con la decisión de inversión, porque cuando yo invierto, el principio número 1 de la inversión es no coloque todos los huevos en la misma canasta, porque se le cae esa canasta y se le va todo. ¿De dónde nace esto? Que hace muchos años la inversión por excelencia eran los bienes raíces, y entonces todo el mundo invertía en bienes raíces creyendo que era una inversión totalmente segura, y luego empezó a darse un fenómeno que se llama burbuja inmobiliaria, y muchas personas, los fondos de pensión, perdieron su dinero. Entonces viene la teoría de diversificación. ¿Cuándo me voy a diversificar? Mucho cuidado con esto. Me diversifico cuando ya llegué a punto de equilibrio hace rato, cuando mi negocio ya está dando utilidad, cuando mi negocio ya es rentable, y entonces ahí diversifico. ¿Y por qué me voy a diversificar? Se los voy a poner en estos términos. Dijimos que Jeff Bezos es el creador de Amazon, y Amazon, ¿cuál es el negocio de Amazon? Mis empresarios, emprendedores, la logística. Muy bien. El negocio de Amazon es la logística, tremendo chicharrón. Y ahí le va supremamente bien y es supremamente rentable. El libro de Jeff Bezos se llama Crea y Divaga. Se los recomiendo un montón para todo el que quiera tener negocio, que ya tenga negocio, que quiera invertir. Mejor dicho, Crea y Divaga es un excelente libro de Jeff Bezos. Y entonces, él en ese libro muestra cómo Amazon nunca realmente ha tenido una crisis financiera. Es una combinación perfecta entre un tipo con una alta mentalidad de abundancia y una profunda técnica financiera, porque antes de ser empresario era analista de mercados, es muy inteligente, mentalidad más técnica, creó una empresa y esa empresa nunca ha tenido una crisis financiera real. Y él ahí en el libro lo explica. Y él dice, pero un día dijimos, ¿cómo nos hacemos sostenibles en el tiempo? Porque cuando uno monta un negocio, usted lo está montando para que dure ¿cuánto tiempo? Toda la vida. O sea, usted quiere que eso le dure toda la vida, ¿cierto? Y él dijo, ¿cómo hacemos que esto sea sostenible todo el tiempo? Y tengo un negocio que es logístico, que me va súper bien, que soy una de las personas más ricas del mundo, millonario. Pero ¿cómo lo hago sostenible? Y yo digo, uno tiene que ser muy humilde y muy inteligente al mismo tiempo para que a mí yéndome demasiado bien, todavía siga pensando cómo estoy mejor. Y es que la humildad, o más bien mi crecimiento, llega hasta que se topa con el ego. Cuando en el ego yo empiezo a decir, yo ya eso sé, yo ya estoy súper bien, no, yo ya tengo mucho. Hasta ahí llega mi crecimiento. Y entonces este señor, con toda su grandeza, dice, ¿cómo nos hacemos sostenibles? Y creó una línea de negocio que se llama AWS. ¿Quién ha escuchado AWS? Que en estos días se cayó, y por eso se cayó Bancolombia, no fue culpa de Banco. Entonces, es verdad que eso lo están transmitiendo. Corte. Entonces AWS es una increíble línea de negocio que, si uno lo mira en un plano cartesiano, empezó como todas las empresas que empiezan en cero, pero tuvo una curva de crecimiento exponencial absurda,
Entonces al que tiene se le dará y al tipo que ya tiene mucho dinero arranca con esta línea de negocio y también es súper excelente. Pero luego dijo, ¿cómo nos hacemos más sostenibles? Y se puso otra línea de negocio. Y luego dijo, ¿cómo nos...? Y tiene 6. Y entonces yo a veces le digo a una persona, ponete una línea de negocio más, invertí en otra cosita. Y me dice, no, ¿eso para qué? No, yo no. Amigos, ¿cómo logro sostenibilidad en el tiempo? Me diversifico. En los negocios mi recomendación siempre va a ser, ponga su negocio en el centro, cuál es el objeto de su negocio. Les contaba que yo el fin de semana estaba en una mentoría con unos empresarios y el negocio de ellos es, ¿cómo se llama la industria? Ellos están en la industria de la salud, en el tema de fisioterapias, y entonces empezamos a pintarle a eso unas rayitas y yo les decía, dígame qué negocios se relacionan con que nos permitan diversificar. Y empezamos a pintar y pintamos 6. Y les dije, de esos 6, ¿cuál es el más fácil y más rápido para que lo empiecen a hacer ya? Y yo, entonces es ese. Diversifiquen, colóquense en más cosas, hagan economía de escala. Pau, pues la verdad, yo ya estoy en un punto en donde yo ya siento que ya sembré mucho, no me quiero poner en el tema de crear algo más que me implique demasiado trabajo. Entonces invierta de forma pasiva. ¿Qué es invertir de forma pasiva? Buscar productos del sistema financiero, fondos de inversión, acciones, CDTs, todo lo que sea renta fija o algo de renta variable, pero que tenga ahí un soporte. No se vayan a poner todo a riesgo alto, porque entonces todo lo que hicieron acá que les costó mucho se les va a ir muy rápido. Creamos un portafolio de inversión diversificado y de esa manera le voy a dar sostenibilidad a mi negocio. Y en mis finanzas personales, obvio, si usted es empleado, sí que tiene que empezar a invertir. ¿Y desde cuándo debería invertir? Desde su primer salario. Y yo les digo a las personas, ¿hace cuánto estás trabajando? Hace 10, 15, 20 años. Y yo, ¿te imaginas? Dime cuánto dinero tendrías si desde el salario 1, el 30%, 20% de su salario se lo hubiera llevado a la inversión. Y todo el mundo es como, porque sabe, pero no nos enseñaron. Pero como estamos en el mejor momento para empezar, si usted todavía no lo ha hecho, por favor, hágalo. Y con eso nosotros vamos a hacer los 3 objetivos del negocio. Punto de equilibrio, rentabilizo el negocio y le doy sostenibilidad. Muy bien. Amigos, el conocimiento solo tiene valor si lleva cambios en el comportamiento. Esto que yo les digo, cuando ustedes me lo escuchan, eso suena tan fácil, y cuando yo lo digo, eso suena tan fácil, y yo a veces digo, ¿qué pensarán los empresarios? Ellos dirán, si ella supiera que eso en la teoría es una cosa y en la práctica es otra, pero yo les voy a decir que tengo la fortuna de sentarme con muchos empresarios todos los días, y yo sé que en la práctica el hacer es una cosa mucho más grande, pero las bases sí son estas. Y yo los quiero invitar a que ustedes lo empiecen a aplicar en su vida, si hoy no lo vienen haciendo, porque sé que aquí hay gente ya demasiado tesa también, pero el que también es demasiado teso, espero que algo de lo que les haya dicho, pues les genere valor y lo puedan aplicar también. Esto era lo que tenía preparado para ustedes, es con todo el amor del mundo, muchísimas gracias por aceptarme en este espacio. Y quiero cerrar con un texto. Hay un libro que se llama Viva como un verdadero millonario, que se los recomiendo a todos, y en ese libro dice lo siguiente: la mayoría de las personas ricas no viven en mansiones ni conducen autos de lujo, viven al lado de nosotros, en vecindarios comunes. La mayoría de los verdaderos millonarios no trabajan en profesiones glamurosas ni ganan fortunas de golpe, sino que construyen su riqueza lentamente mediante negocios propios, profesiones estables y una vida austera. La mayoría son empresarios, inversionistas o independientes. Tienen entre 50 y 60 años porque construir riqueza toma tiempo. Es autoempleado dueño de negocio, conduce auto modesto, ha trabajado 20 o más años, invierte disciplinadamente y gasta con moderación. Gastan menos de lo que ganan, invierten en activos de forma sistemática, evitan deudas de consumo y se enfocan en acumular patrimonio neto y no en aparentar ingresos altos. Piensan en el largo plazo y tienen una fuerte ética de trabajo y creen en la responsabilidad personal. Les recomiendo muchísimo ese libro. Muchas gracias a ustedes. En redes me encuentran Pau Sánchez-Finanzas. Gracias, Pau. ¿De pronto tienen preguntas?
¿Ninguno tiene preguntas? ¿Todo súper claro? Listo. Pau, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama el libro? Viva como un verdadero millonario. Ok. Ya saben, para que todos nos lo leamos. Muy lindo, Pau, esa frase. Gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a todos los que nos acompañaron en nuestro canal de YouTube. Bro, nos presenta, por favor. Esa es la comunidad de eventos de Grupo EFI. Aquí les enviamos los eventos que tenemos cada 8 días aquí en nuestra sede, tanto en Medellín como en cualquier parte del mundo. Y les tenemos el evento dentro de 8 días. No sé si ustedes lo han visto en redes sociales, no sé si lo conocen, pero este personaje creó una empresa de patacones, pero se ha hecho viral por todos los videos tan cómicos y que ha promocionado su negocio, que ahora es uno de los creadores de contenido más importantes. Entonces va a venir aquí a EFI y nos va a contar sobre toda su historia, sobre su empresa, sobre su visión, sobre cómo dejó la pena y se empezó a mostrar en redes para que su negocio se potencializara y sea ya tan exitoso. Ya tiene sedes en Cúcuta, tiene sedes en Medellín, estuvo en la Feria EFIX y es un referente ya de empresario. Entonces, para los que quieran estar, se inscriben, es dentro de 8 días, acá mismo a las 5 de la tarde. Y para los que no conocen EFI, para los que quieren saber para qué sirve Grupo EFI, para qué sirve este software, para qué los puede ayudar en sus empresas, en el primer piso hay 2 asesoras comerciales que les pueden brindar toda esa información y les dan un diagnóstico totalmente gratuito. Muchísimas gracias, feliz noche, en el primer piso los espera el refrigerio. Hasta luego.